Al escuchar un llanto sofocado, el padre, recién llegado del servicio militar, se quedó inmóvil al encontrar a su hija temblando en un recipiente de desperdicios. Las manos pequeñas se sujetaban al borde de plástico sucio, con la cara cubierta de barro y polvo. Sin embargo, lo que impactó a toda la población no fue únicamente ese momento, sino la realidad oculta que lo acompañaba. Los rayos del sol de la tarde temprana se desvanecían poco a poco entre una delicada capa de polvo que se elevaba como bruma sobre el adoquinado de la calle. Los árboles de arce dejaban escuchar su sonido al moverse con la brisa otoñal en la calle Abasolo, pintando de rojo brillante el camino desierto. El firmamento no lucía ni despejado ni lluvioso, simplemente envuelto en una suave penumbra que abrazaba la ciudad como una antigua manta extendida a mediados de octubre. Frente al portón de la casa número 42, Rodrigo Álvarez, antiguo militar, se detuvo en silencio. Sostenía con firmeza la correa gastada de una antigua mochila marrón con su mano áspera. El sonido pausado de las botas de combate resonaba en el suelo de cemento del portal. Vestía su uniforme de siempre, aquel que lo había acompañado a lo largo de muchos años, con la espalda ligeramente inclinada hacia adelante, como si tratara de evitar el viento o soportar una carga más pesada que 3 años de servicio militar. Todo le resultaba curiosamente reconocible, aunque ya no evocaba la calidez del hogar que tenía en mente. Las ventanas permanecían sin cambios, la reja de metal seguía en su lugar, y el móvil colgante bajo el techo continuaba girando con delicadeza. Sin embargo, en medio de todo lo estático, Rodrigo percibió de manera evidente una sensación de vacío, como si el alma familiar hubiera sido arrebatada del sitio. La entrada de metal apenas estaba entreabierta. Después de golpear 2 veces, la puerta se abrió sola. La estancia se encontraba impecable, organizada y con un suave olor a producto de limpieza. El sofá marrón permanecía en su ubicación habitual, el mueble del televisor lucía impecable, y el jarrón de plástico mantenía su tono amarillo artificial. Sin embargo, lo que Rodrigo estaba buscando no se encontraba en ese lugar. No se encontraban zapatillas deportivas para niñas, tampoco una chaqueta rosa colgada rápidamente en el respaldo de la silla, ni dibujos de niños pegados en la nevera. No había ninguna señal de que una niña hubiese habitado ese lugar. Colocó la mochila al lado de la pared y no tuvo ni la oportunidad de quitarse la chaqueta cuando percibió unos pasos suaves que venían de la cocina. Salió Renata Cordero con las manos todavía mojadas y el pelo un poco ondulado cayendo sobre sus hombros. Llevaba puesto un vestido corto de color azul, con un maquillaje sutil en el rostro y los labios maquillados con un tono suave de naranja. En un momento fugaz, Rodrigo tuvo la sensación de estar observando a una persona desconocida en su propio hogar. ¿Ya regresaste? Renata, con una leve sonrisa, reprochó porque no se le había avisado, mientras se secaba las manos en su delantal. Él, sin preámbulos ni cortesías, preguntó de inmediato por la ubicación de Camila. Renata apenas hizo una breve pausa. Se dirigió hacia la mesa, tomó asiento en una silla y simuló tranquilidad. Se encuentra con mi familiar. Ha estado mostrando una actitud desafiante recientemente. Ya no puedo más con ella. Me tiene completamente exhausta. Tú sabes que no tengo la habilidad para lidiar con chicas obstinadas. Rodrigo frunció el ceño mientras se inclinaba ligeramente para despojarse lentamente de las botas, manteniendo su mirada fija en ella. ¿Quién es la favorecida? Renata apartó la vista. Maritza. Reside en la localidad de San Jerónimo del Monte. Por tan solo algunos días. Consideré que alejarnos sería beneficioso para los dos. Descansó los codos sobre las rodillas y soltó el aire poco a poco. ¿Alguna vez te lo mencioné? Renata frunció los labios. En un momento te doy su número. La atmósfera se tornó pesada, como si hasta los ruidos del exterior hubieran cesado. El sonido del reloj de pared se escuchaba de manera automática y lejana, solo el tic-tac llenaba la habitación. Rodrigo se puso de pie y caminó hacia la amplia ventana al lado del sofá. Desde ese lugar, contempló el diminuto jardín trasero, en el cual solía haber un balancín de madera que había armado personalmente. Ya no se encontraba allí. Únicamente quedaba un pasto recortado excesivamente parejo, con una uniformidad artificial. El atardecer llegaba con mayor rapidez de la que tenía en mente.
La luz que venía de afuera adquiría un tono violeta suave. Rodrigo sacó un marco de fotos de su mochila y con delicadeza eliminó la condensación del vidrio. En la imagen, se le ve con una sonrisa en su rostro vistiendo su uniforme castrense, sentado en un banco de piedra, llevando a Camila en sus hombros. Ella sostiene un dibujo de una flor hecho con crayones, mostrando mejillas sonrosadas y ojos llenos de brillo. La fotografía fue capturada la tarde previa a su partida. Se cuestionó a sí mismo. ¿Cuál sería el incremento durante ese trienio? ¿Mantendría la longitud del cabello hasta los hombros? ¿Todavía tendría en su posesión el prendedor con forma de mariposa azul que le obsequió su madre? Hacía un buen rato que Renata se encontraba encerrada en su habitación. Dentro de la casa reinaba un silencio tan intenso que se podía percibir como el viento se filtraba a través de las grietas. Las luces no fueron encendidas por Rodrigo. Permanecía al lado de la ventana, sujetando el marco de la fotografía, con la vista fija en la penumbra que envolvía el jardín. Siempre dejaba una nota antes de marcharse. Camila. Siempre llevaba consigo a Benny, su antiguo osito de peluche, a donde quiera que fuera. Jamás se había esfumado de esa manera, como un espectro. Una extraña emoción invadió a Rodrigo. No se trataba de enojo, ni completamente de temor. Se asemejaba a la sensación gélida que cala hasta los huesos al estar de vigilancia en el desierto durante la noche. Un presentimiento gélido que incluso la llama más intensa no puede extinguir. Descansó la frente en el vidrio. En el exterior, la aldea de San Candelario se sumía en la oscuridad. Sin embargo, en su interior, una puerta se había abierto ligeramente. En ese lugar, los interrogantes sin solución resonaban al compás de su latido. En ese momento preciso, Rodrigo logró comprender. Había vuelto. Sí, pero esa vivienda ya no se encontraba completa. La hija no se encontraba en San Jerónimo del Monte. Cada localidad cuenta con su momento sagrado, ese preciso instante en el que cesan todos los ruidos, y el ambiente da la sensación de contener el aliento, como si algo estuviese a punto de ocurrir. En San Candelario, a esa hora precisamente, las nubes aún se mantenían suspendidas como un velo sobre los antiguos techos, mientras que las siluetas de los habitantes no se proyectaban aún en las adoquinadas calles mojadas por el rocío. En la cocina estaba Rodrigo Álvarez, con la vista fija en la diminuta ventana. El silbido de la tetera en la cocina apenas se escuchaba, pero él permanecía inmóvil. El mutismo en la vivienda no provenía de la ausencia de sonidos, sino de las conversaciones pendientes que llevaban mucho tiempo sin ser expresadas. En la nevera permanecía el dibujo que Camila le obsequió al comenzar primer grado, con las esquinas del papel dobladas ligeramente y unos trazos simples pero cargados de cariño. Con los dedos, acarició el corazón rojo pintado con colores de cera. Un pequeño gesto, pero lo bastante para herir su espíritu. Rodrigo no aguardó a que el agua comenzara a hervir, vistió su uniforme castrense, cargó la mochila al hombro y abandonó el hogar mientras el cielo permanecía cubierto de nubes. Las botas que llevaba no producían sonido alguno, solo se escuchaba el crujir de las hojas secas al caminar, como si estuviera pisando sobre la confianza quebrantada que nadie se tomó la molestia de reparar. Cada vivienda a lo largo de la carretera mantenía sus ventanas selladas. En el ambiente se percibían fragancias de madera quemada, de arroz cocido y de lluvia pasada. Rodrigo avanzaba con paso pausado, sin embargo, sus ojos exploraban constantemente el entorno, como si al observar detenidamente pudiera descubrir alguna pista sobre el paradero de su hija en cualquier lugar. Al amanecer, los habitantes del pueblo solían congregarse en el mercado al este, donde se encontraba el mercado mayorista. Las lonas estaban ya instaladas, y la mercancía recién colocada aún lucía restos de rocío. Desde la parte trasera de la panadería, se escuchó un ruido conocido provenir del estante de pan recién horneado. ¿Estás hablando de Rodrigo? ¿Has regresado de verdad? Volvió sobre sí misma. Don Julián, el anciano panadero que acostumbraba obsequiar pedacitos de pan a Camila cada sábado, se encontraba allí secándose las manos en su delantal, con la mirada llena de indecisión. Rodrigo saludó a don Julián con un pequeño gesto y se acercó. El olor en su horno persiste sin cambios. El anciano, con la mirada baja, comentó que, aunque el aroma era agradable,
nadie podía aguardar más por los panecitos. En estos días, no he tenido la oportunidad de encontrarme con la pequeña. Un escalofrío le recorrió la nuca a Rodrigo. Trató de mantener un tono de voz decidido. ¿Estás insinuando que Camila ya no frecuenta este lugar? A partir de la época posterior a la celebración de Navidad. Solía venir semanalmente. Permanecía en la esquina con su pequeño saco de tela, mostrando siempre una sonrisa. Cada vez que recibía una porción de pan, solicitaba una adicional para su compañero invisible. Lo tengo grabado en la memoria de manera impecable. Rodrigo cerró los puños con suavidad. Algo captó su atención auditiva. Hubo alguien que se interesó en su persona. El hombre mayor hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. La creencia general era que se había marchado con su madre a visitar a sus abuelos. Nadie mostró interés por la situación. Desde el lugar donde se vendían verduras, una voz áspera se hizo presente de repente. Hace 2 noches, percibí un llanto detrás de la antigua panadería, en las inmediaciones del vertedero municipal. Al instante, Rodrigo se volteó. Don Eloy, el barrendero con más años de servicio en la localidad, se encontraba reposando sobre un saco con su vestimenta manchada de polvo. ¿Estás completamente convencido? De forma veloz, Rodrigo se aproximó. No puedo confirmarlo, pero ese ruido, definitivamente no provenía de un felino. A lo largo de mi existencia, he escuchado numerosas quejas, pero ese en particular se desvanecía en la oscuridad de la noche, como un niño que busca a alguien y no obtiene respuesta. Una ráfaga de viento recorrió con fuerza los corredores del mercado, provocando que algunos periódicos antiguos salieran volando. Rodrigo se marchó sin despedirse de nadie. Volvió la espalda y se marchó. La ráfaga lo impulsaba a moverse a una velocidad superior a la normal. Mientras avanzábamos, todo comenzaba a volverse sorprendentemente claro. Una bicicleta desprovista de su asiento olvidada debajo de un árbol. Un charco que imita la silueta de un zapato de niño. Unas sandalias de plástico aprisionadas en una valla envejecida. Pequeños detalles que pasaban desapercibidos ahora revelaban la verdad sin decir una palabra. Hacía mucho tiempo que nadie recordaba el camino que llevaba a la vieja fábrica. Entre los ladrillos en mal estado se podía ver la vegetación creciendo, mientras que las paredes exhibían grafitis descoloridos. Nadie visitaba ese lugar, excepto aquellos que ya no tenían otro sitio al que dirigirse. El viento soplaba entre los contenedores de basura, provocando que las tapas se alzaran y cayeran bruscamente, generando un ruido áspero similar al sonido de un cerrojo siendo violentado. Al escuchar un ruido, Rodrigo decidió parar. No tenía certeza si se trataba de un ruido o una corazonada, pero comprendió la importancia de estar alerta. Se dirigió hacia el final del pasaje, donde la luz de la calle no llegaba. De repente se escuchó un ruido. Un llanto contenido. Tan débil como una hoja seca que cae en el agua, pero capaz de detener su corazón. Al caer al suelo su mochila, corrió instintivamente. El aroma de la humedad, el lodo y un olor descompuesto llegó hasta su nariz. Sin embargo, no se echó para atrás. La pequeña se encontraba en ese lugar, enroscada en el contenedor de basura, con el pelo sucio, la vestimenta y la cara cubiertas como si hubieran dibujado sobre ella con lágrimas y suciedad. Con las manos agarradas al borde del recipiente, el rostro enrojecido por el frío y el temor. Con sorpresa, abrió los ojos y los parpadeó como si quisiera asegurarse de que la persona frente a ella era de verdad. Padre. Me siento helado. Me encuentro con apetito. Aunque no lo expresó en voz alta, sus palabras fueron como un golpe directo al corazón de Rodrigo. No emitió ningún grito. No derramó lágrimas. Inclinándose ligeramente, la tomó entre sus brazos con fuerza, como si temiera que desapareciera si la soltaba por un momento. El peso del cuerpo de la niña era escaso, como si durante ese tiempo solo hubiera subsistido gracias a sus lágrimas. Salir de ese callejón húmedo significaba para Rodrigo superar el miedo en cada paso que daba. Sin dirigir la mirada a nadie, no le importaba quién lo observaba. Sin embargo, durante el trayecto, había ojos que lo observaban constantemente. La expresión de los vendedores, de la vendedora de flores, del pequeño que limpia zapatos en la esquina.
El silencio era compartido por todos. En ocasiones, el silencio no surge por la ausencia de palabras, sino porque el momento para expresarlas ya ha pasado. En su cabeza se escuchó una voz, las palabras de un antiguo camarada de la frontera. En tiempos de conflicto, es posible mantenerse con vida, pero nadie regresa sin haber sufrido daños. En ese momento, lograba comprenderlo. Las balas no están presentes en todas las confrontaciones. En el día de hoy, el contenedor de basura no solo guardaba residuos. La familia estaba marcada por el fracaso, la comunidad mostraba desinterés y la niña experimentaba un profundo desamparo sin conocer la sensación de seguridad. Rodrigo se encontraba indeciso sobre cuál sería su próximo paso. Sin embargo, tenía conocimiento de algo. A partir de ese momento, cada elección que hiciera comenzaría con una única interrogante. ¿Qué estrategias se pueden implementar para que su hija se sienta segura al comunicarse con su padre en el futuro? En el vidrio antiguo de la clínica de San Candelario, una fina niebla pálida se deslizaba, envolviendo el paisaje exterior en un matiz blanco y gris que denotaba fatiga. Las copas de los árboles a lo largo del camino se inclinaban por el peso de la intensa lluvia, como si también sintieran la tristeza de alguien. Ningún claxon resonaba, ni una voz alta se escuchaba, únicamente el ruido de unos zapatos empapados golpeando el suelo de baldosas y la respiración agitada de un hombre que avanzaba contrarreloj, sosteniendo en sus brazos lo más preciado de su existencia, ahora diminuto, frío y embarrado. Al hacer presión sobre la entrada principal del centro médico, Rodrigo Álvarez logró abrirla. El pasillo largo y húmedo fue golpeado directamente por el viento frío, que levantó varias recetas médicas que estaban esparcidas debajo del mostrador de recepción. Los pacientes en la sala observaron con sorpresa y angustia, pero guardaron silencio al ver la expresión del padre, llena de intensidad y desesperación, comprendiendo que su sufrimiento era innegable. Fue Rosalía, la enfermera, quien tomó la iniciativa de inmediato. Apuntó en dirección a la sala de emergencias y exclamó: «Hay una situación crítica. Por favor, hagan la cama número 3». Una mujer de alrededor de 40 años se acercó desde el extremo opuesto del pasillo, luciendo zapatos blancos empapados y el pelo recogido. Su rostro no reflejaba la seriedad típica de una doctora con muchos años de práctica, pero tampoco mostraba una emotividad excesiva. Nada más se percibía que sus ojos decididos y su voz firme. «Mi nombre es Beatriz Vargas y tengo el título de doctora». Ordenó que la llevaran de inmediato a la sala, haciendo un gesto a la enfermera para que la ayudara. Camila fue acostada en una camilla estrecha, cubierta con una sábana desgastada. El pelo de ella lucía enmarañado y húmedo, su piel morada, las manos temblorosas, la vestimenta rota y sucia de barro. En su diestra, aún mantenía firmemente una antigua hebilla para el cabello. Rodrigo se mantenía junto a ellos, incapaz de emitir sonido alguno. Sus manos temblaban, sin poder distinguir si era a causa del frío, la furia o porque sentía que su corazón se despedazaba. Con cuidado, Beatriz desprendió la vestimenta de la pequeña, quitando una a una las capas para examinar las lesiones. En la zona del pecho y costado de la niña, se podían observar moretones de tonalidad azulada entremezclados con marcas antiguas, quemaduras dispersas y rasguños que no habían sanado correctamente. Beatriz susurró sin apartar la mirada del pequeño cuerpo: «Durante un extenso periodo, la niña ha sufrido golpes. Existen lesiones recientes, aunque la mayoría son de larga data. No ha sido atendido de manera correcta. Existe la posibilidad de contraer una infección». Con delicadeza, Rosalía tomó la mano de Rodrigo mientras hablaba en voz baja. «Oímos ciertos chismes entre los residentes, sin embargo, nadie tenía certeza. No existían pruebas que respaldaran esa afirmación». Rodrigo cerró su mano con fuerza. Mostraba un semblante rígido, sin embargo, en sus ojos no se reflejaba enojo, sino una serenidad melancólica, similar a un océano al caer la tarde. «No hubo ninguna denuncia», volvió a decir, no para preguntar, sino para confirmar lo inaceptable. Beatriz quiso saber con quién residía la pequeña. «Junto a la camilla», contestó él, mencionando a su madrastra, y luego se sentó. Quedó con la respiración atrapada en la garganta. «Permanecí en la unidad por más de un año.
Se comprometió a velar por la pequeña. Rodrigo inclinó su cabeza, situándose cara a cara con su hija. Camila, te habla tu padre. Estoy dispuesto a escuchar cualquier cosa que quieras compartir conmigo. Nunca más permitiré que alguien te lastime. Ella observó al niño. Ya no mostraban el miedo de antes, pero permanecían vigilantes. Después de un instante, sus labios se desplazaron con delicadeza. Padre mío. Era común que la madrastra me mantuviera encerrado. Dentro de la tienda. Hace un ambiente frío. Mis lágrimas caían sin cesar. Utilisaba un cable. Solia Galperm. Aquella expresión le atravesó el alma a Rodrigo como una hoja afilada. Sin embargo, no alzó la voz. Puso la mano en su pecho. Después, estrechó entre sus brazos a la niña, susurrándole con ternura como si acunara un corazón herido. Todo ha terminado ya. Aquí se encuentra el padre. Camila se agarró fuertemente al cuello de su papá. La pinza se dejó caer en el colchón, mostrando un papel doblado con esmero. Beatriz tomó el objeto y lo desplegó. En el interior se encontraba una frase escrita con una caligrafía infantil, utilizando tinta de color azul. Tengo un gran amor por mi madre y mi padre. Me considero una princesa bondadosa. Rodrigo finalmente perdió el control. Unas lágrimas se deslizaron por su mejilla, cayendo en el rostro de su pequeña. Un militar que había atravesado zonas de combate, ahora se desmoronaba junto a una cama de hospital, derramando lágrimas como un niño extraviado. Después de transcurrir una hora, Beatriz salió de la sala con el expediente en su mano y se dirigió hacia la estación de enfermería, donde Rosalía aguardaba su llegada. El corredor permanecía desierto, mientras el sonido rítmico del reloj se escuchaba como un susurro distante. Rosalia, susurró Beatriz. ¿Tienes presente a la dama que solicitó un certificado de desaparición de una niña hace algunas semanas? La enfermera dio su aprobación con la cabeza. ¿Cuál era su nombre? El nombre de Renata Cordero. Al no contar con la documentación que respaldara el parentesco, decidí rechazar la solicitud. Sin embargo, la manera en que formulaba las preguntas resultaba bastante inusual, como si estuviera maquinando algo sospechoso. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rosalía. ¿Piensas que ella tenga participación en esto? Beatriz asintió con la cabeza. No hay razón para solicitar esos documentos, y la mujer en cuestión no mostraba signos de preocupación maternal. Se abrió la puerta. Con el rostro todavía húmedo por el llanto, Rodrigo abandonó el lugar. Todo lo había escuchado. Sin cuestionar ni debatir, simplemente aceptó en silencio. Con una voz profunda y firme como el suelo empapado, expresó que no había vuelto únicamente para abrazar a su hija. He vuelto para recuperar todo lo que le quitaron. Existen heridas que causan dolor sin requerir sangre ni ser acompañadas de gritos para ser crueles. En ocasiones, tan solo con una mirada callada, se logra que todo el mundo incline sus cabezas. La pequeña logró sobrevivir no por estar protegida, sino porque mantenía la esperanza de que alguien regresaría por ella. Una densa capa gris como ceniza cubría el firmamento. Los árboles que bordeaban el sendero de tierra roja ya no lucían su color verde. Los grupos de hojas caían de manera dispersa, recordando fragmentos olvidados de estaciones anteriores. Rodrigo Álvarez omitió revisar el espejo retrovisor. Era consciente de que ya no había nada detrás suyo en lo que pudiera encontrar apoyo. El antiguo vehículo se desplazaba con calma por la curva hacia el sur, rumbo al estrecho camino donde su hogar original se escondía entre matas de hibiscos silvestres. Cada uno de los ladrillos y tablones que conformaban la vivienda representaba el trabajo arduo que había dedicado tras completar su instrucción en el ejército. En aquel momento, Rodrigo carecía de posesiones, solo contaba con sus manos ásperas y una ambición: edificar un hogar para él y su hija. Sin embargo, en este momento, la casa se percibía como un espacio desolado. La puerta de madera blanca lucía perfecta, sin rastro de suciedad, los escalones permanecían sin marcas de niños, y las cortinas colgaban perfectamente alineadas, como en una vivienda de exhibición. Ingresó sin que nadie le diera la bienvenida. Desde la cocina no se escuchó la voz de un padre, ni se percibió el aroma a pan tostado quemado debido a las travesuras de Camila con la tostadora.
El hogar se encontraba deshabitado, pero el ambiente resultaba agobiante. Todo estaba impecable, quizás incluso demasiado pulcro. Caminando por el pasillo, Rodrigo se detuvo frente a la entrada de su oficina. Estaba familiarizado con ese sitio, reconocía cada loseta que pisaba y recordaba el aroma de la pintura que había utilizado para decorar las paredes. Sin embargo, en este día, todo lo que veía le parecía desconocido. Se había realizado un cambio en la cerradura. Respiró suavemente y extrajo una antigua llave. Hace mucho tiempo, al casarse, Renata rió al descubrir que él guardaba una copia extra detrás de una planta. Ella solía hacer bromas diciendo que parecías un aventurero militar. En este momento, esa costumbre castrense le estaba resultando beneficiosa. Se abrió la puerta. Una leve capa de polvo adornaba el escritorio, indicando que Renata rara vez lo utilizaba. Rodrigo activó la iluminación. Una luz amarilla brillante iluminó un montón de papeles perfectamente ordenados, indicando que no estaban ahí por casualidad. No se colocó en la silla. Observó detenidamente la mesa hasta que su mirada se posó en unas letras claramente impresas. Documento oficial que confirma el fallecimiento de una persona. El nombre de Rodrigo Álvarez. Falta información en el certificado de fallecimiento. El espacio destinado al declarante no contenía información. Aunque no contaba con la aprobación oficial del Ministerio de Defensa, su mera presencia era aterradora. A continuación, llegó una carta de autorización, un escrito que traspasaba la totalidad de sus posesiones. Persona que recibiría beneficios. El nombre completo de la persona es Renata Cordero Álvarez. Al término, se encontró una reproducción de un formulario de solicitud de admisión para menores en el Centro Amanecer Nuevo, entidad que había sido objeto de investigación periodística por encubrir transacciones ilegales de menores bajo la apariencia de brindar cuidado a jóvenes sin hogar. La lectura del nombre provocó un temblor en su mano. El nombre de la persona es Camila Álvarez. No había ninguna persona cerca que pudiera dar una explicación. Ya no había ninguna razón válida. Aquella documentación no se limitaba a meros procedimientos burocráticos. Se trataba de armamentos. Hecho de tinta y timbres en lugar de acero. Rodrigo contuvo sus lágrimas. En ocasiones, las lágrimas se convierten en un lujo del cual los hombres experimentados deben aprender a prescindir. En su corazón, cada pulsación resonaba como si fuera golpeada por un martillo de metal. En algún momento confió en Renata, no solo como su pareja, sino como su compañera. En ese momento, la comprensión llegó a mí. Esa dama nunca había sido integrante de su núcleo familiar. Tan solo allanaba el sendero para adueñarse de algo que jamás fue suyo. Rodrigo no pudo quedarse ni un minuto más en la habitación, por lo que salió rápidamente de la casa con el expediente en mano. En el exterior, todavía no caía la noche por completo. Sin embargo, en su interior, la oscuridad ya empezaba a extenderse. El coche se paró enfrente de un antiguo taller de reparación de autos, en la esquina de las calles Huerta y Arriaga. A pesar de que se exhibía un letrero de cerrado en la entrada, las luces del local permanecían encendidas. Un individuo de estatura baja, con una complexión ancha y cabello canoso, estaba fregando componentes de un motor con un paño gastado. «Santiago», exclamó Rodrigo. miró hacia arriba, sus ojos resplandecían iluminados. A pesar de que los años habían marcado su paso, su presencia continuaba inquebrantable. Ambos habían estudiado juntos en la Academia Militar y en una ocasión, Santiago Mena le había rescatado al neutralizar un artefacto explosivo durante un ejercicio. Con una sonrisa, exclamó, «Rodrigo Álvarez». Mientras apartaba el paño. «Creí que habías dejado de recordar a este veterano combatiente». Rodrigo mantuvo su rostro serio. Puso el paquete de papeles en la superficie de la mesa. «Por favor, échale un vistazo a esto». Santiago examinó detenidamente cada hoja, mostrando un gesto de desaprobación. ¿Documento de fallecimiento? ¿Cuáles son las características de esta propiedad? ¿Ese centro odioso amanece renovado? Así es. Casi 60 segundos transcurrieron en completo silencio. Al final, Santiago dejó escapar un suspiro. Renata Cordero. Ese nombre me resulta familiar.
Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que ese no es un nombre real. Se puso en pie y se dirigió hacia una habitación en la parte de atrás. Volvió con un sobre de gran tamaño, perfectamente sellado. En una ocasión, se valió del nombre de Clarisa del Río. Contrajo matrimonio con un exitoso hombre de negocios en Chihuahua. Pasadas 3 semanas, el individuo acabó con su vida. No se encontraron pruebas. El caso fue cerrado por la policía. Sin embargo, conservé una copia de los documentos. La intuición de los aventureros nunca les decepciona. Rodrigo procedió a abrir la carta. En la primera imagen se podía apreciar una celebración sofisticada. Clarisa o Renata lucían un elegante vestido de seda, sosteniendo una copa, con una expresión familiar en su rostro. La mirada que descansaba a su lado cada noche era idéntica. Santiago mencionó que el nombre ha sido modificado en 3 ocasiones como mínimo. Y en cada ocasión, un hombre se esfumó. Rodrigo susurró: «Ahora es mi turno». Santiago inquirió acerca de los planes que tenías en mente. Rodrigo observó la oscuridad que se extendía más allá de la entrada. Aunque no contestó de inmediato, su mano se posó en los documentos, apretándolos con fuerza. Expresó: «Esa pequeña no puede ser tratada como un objeto de compra y venta. No permitiré que la vuelvan a desechar». Santiago colocó su mano en el hombro y le ofreció su ayuda, recordándole que aún guardaba un arma en el cajón y que sabía cómo usarla. Rodrigo asintió con la cabeza. En tiempos de conflicto, en ocasiones, quienes logran sobrevivir no son los individuos más robustos, sino aquellos que conservan un motivo para volver. Los muros de ladrillo sin revestir, cubiertos de moho antiguo, formaban parte de una habitación de tamaño modesto, pero mantenían la elegancia de muchos años de experiencias. Al exterior de la ventana, las macetas de hierbabuena viejas se balanceaban con delicadeza al compás de la brisa de la mañana, liberando ese característico perfume picante. Encima de la mesa, se encontraba el acta de fallecimiento sin sello, colocada ordenadamente junto a un portafolios de piel gastado. Cada elemento en la habitación daba la sensación de moverse con calma y cuidado, cargado de sugerencias. Aunque Abel Domínguez no contaba con la juventud de antaño, su mente superaba en agilidad a la de cualquier escribano en Durango. Había presenciado numerosos casos de divorcio, conflictos por legados e incluso conspiraciones para beneficiarse de supuestas defunciones. Sin embargo, nunca antes había experimentado una opresión en el pecho tan intensa como la de esa mañana. Frente a él se encontraba sentado Rodrigo Álvarez. Cuando se volvieron a ver después de tantos años, sus hombros ya no mostraban la misma rigidez de la primera vez. Sin embargo, en su mirada persistía una llama intensa y firme, similar a la que Domínguez recordaba en el padre de Rodrigo. Un hombre honorable, cuya motivación no radica en la fama, sino en la responsabilidad. El notario hojeó con calma las hojas del expediente, revisándolas detenidamente antes de tomar la pluma y colocarla sobre la mesa. Renata no está interesada únicamente en la fortuna familiar. Está tratando de eliminar tu presencia legal en este mundo. En caso de éxito, tendrá la posibilidad de comercializar todos sus bienes, terrenos y participaciones en compañía sin la obligación de dar aviso a ninguna persona. Rodrigo no dio señales de vida. El silencio era tan denso que se percibía el susurro del viento entrando por la estrecha abertura a sus espaldas. «Requiero tu asistencia para resolver un problema». Rodrigo susurró casi sin mover los labios. «Haré como que me marcho para que ella revele su auténtica personalidad». Domínguez se sentó en la silla, uniendo las manos delante del estómago y entornando los ojos. Decidió no formular más interrogantes, ya que en ocasiones la realidad se revela únicamente cuando se le da paso a la mentira. «Voy a redactar un comunicado oficial en nombre del Ministerio de Justicia. Se redactará un documento oficial donde se renuncie a la herencia debido a secuelas emocionales derivadas del servicio militar. Ella no va a estar en paz». En un día de lluvia, con finos hilos plateados descendiendo sobre los techos de tejas rojas en las afueras urbanas, Rodrigo se encontraba en su vehículo, comunicándose telefónicamente con Renata. Colocó el parlante para que Domínguez pudiese registrar la conversación telefónica. «Me dispongo a volver a la unidad. La situación está bastante caótica en este momento.
Estoy completamente perdido sobre cómo iniciar. El hogar y sus bienes inmuebles. Hazte cargo tú. Ya no me estreso por ese tema. Hubo un breve lapso de silencio como respuesta. Después, se escuchó la voz de Renata. Tan dulce que resultaba difícil creer que esa misma garganta había proferido ofensas hacia una niña inocente. Sería conveniente que te tomes un momento para relajarte. Seré responsable de todo. Rodrigo se tumbó en el asiento y decidió descansar un momento, cerrando los párpados. Experimentó la sensación de estar inmerso en un juego de ajedrez crucial después de mucho tiempo, donde las fichas en juego eran los recuerdos de su hija, a quien había cuidado con ternura cada noche en su infancia. Apenas transcurrieron 72 horas cuando una persona distinguida se presentó en la notaría Domínguez, reconocida en San Candelario por su participación en procedimientos poco claros. Renata lucía un abrigo en tono crema, con el cabello impecablemente peinado y los labios maquillados con un suave tono rojo. Mostraba una calma en su mirada, como si estuviera adquiriendo una pieza preciosa. Requiro validar ciertos papeles. Entregó al recepcionista el certificado de fallecimiento y la escritura notarial con tono suave. Tras una maceta de cactus, una diminuta cámara secreta registraba la totalidad de la charla, supervisada en directo por Santiago Mena y el grupo de vigilancia especial dirigido por Domínguez. Registraban cada movimiento, cada expresión verbal. Extrajo un papel con la firma aparente de Rodrigo, una imitación tan detallada que revelaba su habilidad. Sin embargo, para Santiago, un antiguo analista de inteligencia interna, esa atención al detalle era la señal más clara. Santiago comentó en voz baja a su amigo que ella estaba familiarizada con esa situación, hablando con los dientes apretados. Probablemente no sea la primera ocasión. En una ubicación distante, a unos 900 kilómetros de allí, se encontraba Camila Álvarez en el refugio Raíces, el cual era gestionado por una entidad de beneficencia respaldada de manera discreta por Domínguez. No existía una entrada amplia ni personal de seguridad. La vivienda era simplemente un edificio de 2 plantas hecho de ladrillos rojos, con un jardín lleno de margaritas y asientos ubicados bajo la fresca sombra de un árbol de guamúchil. El primer día, Camila no fue muy habladora. Pasaba más tiempo observando que participando activamente. Mientras tanto, los demás niños se movían rápidamente, disfrutaban del voleibol, pintaban y discutían por un cómic antiguo. Sin embargo, desde su perspectiva, el universo continuaba siendo una serie de piezas aterradoras, unidas por gritos, reprimendas y gestos gélidos de la persona que solía ser conocida como su madrastra. Durante la cena, Isabela, una niña de 10 años llena de energía y aficionada a hacer bromas, se aproximó a ellos. Murmuró en voz baja: «Conozco bien el miedo que provoca la comida. En una ocasión, la ingerí rápidamente por temor a ser reprendido, y solo llegué con unos minutos de retraso». Camila frunció los labios e inclinó la cabeza hacia abajo. Al escuchar que Renata también quiso hacerse cargo de Isabela, pero no pudo debido a una fiebre inesperada, sintió como algo en su interior se quebraba. Camila reflexionó: también se esforzó conmigo, mientras observaba detenidamente la cuchara moviendo suavemente la sopa caliente. En un cuarto decorado con tonos suaves de rosa y una lámpara de noche con diseño de estrella, Camila reflexionó sobre todas sus experiencias de esa noche. Comenzó a unir los puntos. Quizás no era la sola. Quizás Renata no solamente era despiadada, sino que formaba parte de algo de mayor envergadura. En su oficina, Domínguez revisaba detenidamente el informe de la grabación. Tamborileó ligeramente los dedos en el expediente mientras susurraba: «Cada zorro sigue una rutina particular, pero únicamente los zorros mayores conocen la ubicación de la salida». Rodrigo era consciente de que la trampa se estaba cerrando, pero tenía claro que su prioridad no era buscar venganza, sino desvelar la verdad, para que Camila pudiera desarrollarse sin llevar la carga del temor de sus padres. Con el fin de que ella lograra confiar en que en esta sociedad, la equidad no es un privilegio inalcanzable. En la calle adoquinada del histórico vecindario, la luz del mediodía se esparcía mientras las jacarandas marchitas permanecían estáticas, observando en silencio las numerosas operaciones secretas que tenían lugar en la antigua notaría. Ubicado al final de la calle de los Abogados,
El edificio se hallaba entre dos sastrerías en mal estado y una pastelería que llevaba cerrada desde el mes anterior. El polvo que se había acumulado en los escalones rotos fue levantado por una suave brisa. Unos tacones de un tono rojo intenso se detuvieron en el tercer escalón. Descendió de un coche clásico Renata Cordero, sosteniendo un elegante bolso de cuero negro y con unos enormes anteojos oscuros que le cubrían parcialmente el rostro. Llevaba un vestido ceñido que destacaba su silueta, luciendo un aspecto impecable. Un peinado perfectamente recogido. Cada movimiento que realizaba transmitía la seguridad de alguien que está a punto de alcanzar lo que ha anhelado durante un largo periodo. En la notaría, la atmósfera tranquila del mediodía se filtraba entre los escritorios cubiertos de polvo. Eduardo Montiel, el notario, con los anteojos deslizándose por la nariz, examinaba detenidamente ciertos papeles. En el ambiente se percibía el olor de papel antiguo, café que se había enfriado y la madera de pino. Al igual que si el tiempo en ese sitio estuviera detenido para ocultar las actividades sospechosas que tenían lugar allí, Renata puso su bolso en la silla y extrajo un extenso archivo. En tono discreto, mencionó que se trataba de una autorización legal de parte de su cónyuge. Deseo completar la transferencia lo más pronto posible. Se encuentra distante y no puede asistir. El notario asintió levemente y tendió la mano para tomar los papeles. Estaba familiarizado con este tipo de procedimientos, en los que el esposo desaparecido, la esposa experta en la documentación y la urgencia por concluir rápidamente eran elementos habituales. Renata dibujó una suave sonrisa en sus labios. Asintió ligeramente al joven agente de bienes raíces que la acompañaba. Estamos a punto de finalizar. Solo me falta vender la casa para largarme de este sitio asqueroso. El joven agente, lleno de confianza, verificó las firmas en los documentos. Los clientes ya han preparado el pago inicial. El jardín detrás de la casa les fascinó. La firma es simplemente un procedimiento necesario. Renata dejó escapar una risa suave. Vamos a finalizar esa gestión de una vez por todas. En ese instante, la sólida puerta de madera a sus espaldas se abrió con un crujido profundo. El ruido del timbre rompió la tranquilidad como una nota discordante en una melodía apacible. En ese instante, todas las miradas se dirigieron simultáneamente hacia un mismo punto. En ese lugar se encontraba Rodrigo Álvarez, erguido y de estatura elevada, luciendo su uniforme desgastado por la exposición al sol. Tenía entre sus manos un archivo voluminoso. Mostraba una expresión impasible en su rostro. Observó detenidamente la habitación con la mirada hasta que se posó en la dama que aún tenía el bolígrafo entre sus manos. Renata perdió su tonalidad. Se asemejaba a una escultura de cera deshaciéndose bajo los rayos del sol. Preguntó con dificultad, ¿qué estás haciendo aquí? Creíste que no regresaría, ¿verdad? Rodrigo se desplazó con calma. Expresé mi confianza en que te encargarías de todo, pero no esperaba que causaras daño a mi hija ni que sustrajeras sus pertenencias. Las cosas no son como piensas. Desesperada, Renata se defendió con determinación. La pequeña no seguía las instrucciones. Mostraba una actitud desafiante. Resultaba ser un peso. El joven corredor se retiró asustado, intentando huir, pero dos agentes de paisano ya cerraban el paso en la puerta. Santiago Mena, quien solía trabajar bajo las órdenes de Rodrigo en el ejército, ingresó con determinación y puso una carpeta encima de la mesa. Después de eso, se presentó el abogado Abel Domínguez acompañado por dos funcionarios del Ministerio de Justicia. Rodrigo procedió a revisar su archivo. Cada vez que ponía una hoja sobre la mesa, resonaba como un golpe de martillo en el veredicto del destino. Aquí se muestran fotografías capturadas por las cámaras de seguridad del Centro Amanecer Nuevo. Estuviste presente, ¿no es así? Renata rechazó enérgicamente. De ninguna manera. Estás inventando eso. Siguió Rodrigo, señalando, en este documento se encuentra la certificación de fallecimiento alterada con mi identidad, empleada para el traspaso de la propiedad, acompañada de las rúbricas que coinciden con tu nombre anterior, Clarisa del Río. ¿Acaso lo has borrado de tu memoria? Al divisar el emblema de la Oficina Federal de Investigación, Eduardo Montiel frenó su paso.
Miró hacia arriba, encontrando a Renata con los labios sin rastro de pintalabios. ¿Ha empleado usted documentos fraudulentos durante una transacción legal en mi despacho? Con voz temblorosa por la indignación, cuestionó el notario. Renata dio un paso atrás y se dirigió hacia la puerta, cuando los oficiales la agarraron de inmediato por las manos. El silencio del sitio fue interrumpido por el ruido de las esposas. Mi deseo era mejorar mi calidad de vida. Mi intención no era lastimar a ninguna persona. Esa pequeña no era de mi propiedad. No era requerida. Exclamaba en un estado de descontrol. Rodrigo permaneció inmóvil. Los ojos de él observaron atentamente cada movimiento de la mujer con la que había compartido la noche. No mostró una sonrisa. No derramó lágrimas. Sin embargo, en sus ojos sombríos se reflejaba un mar en calma, el de un padre que había superado la guerra para hallar a su hija desamparada en medio de otro conflicto. Aún más despiadado. Menos ruidosa. El letrado Domínguez asintió con determinación. Todo se encuentra preparado. Se va a emitir una orden de urgencia para otorgarle la custodia temporal a su persona. Puede confiar en que en esta ocasión, la ley estará a favor de la justicia. Rodrigo se mantuvo en silencio. Observó la mesa, en la que un sujetapapeles se había desprendido del archivo. Inclinándose, tomó el objeto y pasó sus dedos por el borde cortante del metal, como si cada incisión fuera un eco de las lesiones que su hija había sufrido. Los pasos de los ciudadanos llegando para hacer sus gestiones resonaban en el pasillo. Una mujer mayor, que llevaba un buen rato sentada, susurró unas palabras a su nieto. «¿Observas, mi niño? Existe la creencia de que se puede engañar a todo el mundo, pero al final, el cielo no cierra los ojos». El chico asintió con la mirada aún clavada en el hombre vestido con el uniforme. «Es un oficial de policía, abuelita». La mujer le respondió a su hijo mientras le apretaba la mano cariñosamente. «Es un hombre que tiene hijos. En la actualidad, son escasos aquellos que recuerdan que los hijos no deben ser considerados como objetos, a pesar de que muchos parecen haberlo olvidado. En ocasiones, es necesario recorrer los rincones más oscuros de nuestro ser para mantener encendida la llama interior. Cuando un padre conserva su fortaleza por su hijo, la oscuridad se aleja. Bajo la suave iluminación blanca de la noche avanzada, la unidad de cuidados especiales en la clínica Santa Clara daba la sensación de estar aislada del exterior. En el pasillo, los sonidos se desvanecían. Los pasos de los doctores, el crujido de las camillas y el suave zumbido de las luces, como si el hospital callara ante algo más sagrado que una emergencia médica. En el instante en que se produce la resurrección, se da vida de nuevo no solo al cuerpo, sino también al espíritu. En la habitación 203, el silencio era tal que Rodrigo percibía con nitidez la calma respiración de su hija. Permanecía allí, sin moverse, sosteniendo delicadamente la mano de Camila. Tenía dedos finos, con algunas marcas antiguas en las puntas. La muñeca de la paciente se veía más diminuta entre la sábana blanca y los dispositivos fríos que la rodeaban, debido a la holgada pulsera de tela del hospital. En esa noche terrible, el olor desagradable a putrefacción y barro ya no estaba presente. En ese momento, el único olor presente era el del desinfectante y un suave perfume a manzanilla que se desprendía del termo en la mesa del rincón. Rodrigo había vivido noches de vigilancia en la frontera, periodos en áreas de combate, y situaciones en las que la supervivencia de sus camaradas pendía únicamente de un aliento. Sin embargo, en este momento se encuentra más desvalido que nunca, observando a su hija en silencio frente a él, sin la posibilidad de retroceder en el tiempo. Despertó Camila con parsimonia, como si sus párpados estuvieran exhaustos de combatir la oscuridad noche tras noche. Observó el techo con detenimiento. Después se volvió hacia el hombre que creía no encontrar de nuevo. Con hebras plateadas en su melena, su mirada denotaba fatiga pero determinación. «Padre mío». Una única palabra, delicada como una brisa, capaz de provocar un impacto profundo. Yo. Lamento la situación. Permanecí en silencio durante un largo periodo. Su voz vibraba, como si estuviera tratando de contener algo que acababa de regresar. Inclinándose hacia ella, Rodrigo no respondió de inmediato. Me encontraba sin palabras.
En ese cuarto, la lógica del soldado resultaba inútil. Lo siento, Camila. No estuvo mal que optaras por mantener la boca cerrada. En ocasiones, los adultos pasamos por alto que los niños experimentan emociones dolorosas. Y cometí un error al no estar presente en el momento en que más me necesitabas. Beso delicado en la frente, donde la humedad fría seguía presente. En ese momento, lo que más temía no era perder la vida, sino que su hija le dejara de sostener la mano, que lo rechazara de la misma manera en que el mundo lo había hecho con ella. Sin embargo, Camila no llevó a cabo esa acción. Simplemente presionó su mano suavemente, demostrando que su perdón era silencioso. Algunos niños vienen al mundo con una capacidad innata para resistir, lo que les permite comprender la compasión en mayor medida de lo que los adultos creen. En ese instante, la doctora Beatriz Vargas apareció en la habitación llevando consigo un plato de arroz con leche líquido y un recipiente con agua templada. En la bata blanca de ella se notaba una diminuta marca de tinta, como si no hubiera podido cambiarse en mucho tiempo. Sin embargo, sus ojos permanecían radiantes, observando detenidamente cada aliento de quienes estaban bajo su cuidado, como si fuera un hada de la medicina en sus años intermedios. Beatriz mencionó con alegría que el arroz ya estaba frío, pero que aún tenía el poder de reconfortar el espíritu si se compartía con un ser querido. Su voz era tan suave como un fino hilo de seda. Colocó la bandeja a un lado y movió una silla para sentarse al lado de la cama, sin formular ninguna pregunta. Observó únicamente al padre y a la hija con esa mirada característica de aquellos que han experimentado el sufrimiento. Una dulzura sin discernimiento. Camila. También yo crecí bajo el cuidado de una tía cuando era niña. Una dama que desconocía el significado del sentimiento amoroso. En lugar de brindarme consuelo en momentos de temor, me intimidaba con una cuchara de madera. Durante mi infancia, me convencí de que no era atractiva, carecía de valor y que merecía sufrir daño. La expresión de sorpresa se reflejó en el rostro de Rodrigo al dirigir su mirada hacia la persona. ¿También es médica? ¿Víctima? Oh, supera con creces tus expectativas, contestó Beatriz con una sonrisa melancólica. No busco generar compasión al compartirlo. Es importante compartir esta historia con la niña para que sepa que hay muchas personas que logran salir adelante en el mundo. Su poder radica en la habilidad de perdonar, no en su fuerza física. Con la mirada llena de una emoción sin identificar, Camila observó a la doctora. ¿Despreciaba a su tía? Sí, por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, ya no quiero seguir sintiendo rabia. Decidí perdonarla. No era cuestión de su merecimiento, sino de mi derecho a vivir en tranquilidad. El silencio volvió a llenar la habitación. En el exterior, la brisa acariciaba delicadamente el vidrio, mientras el sonido de las ramas resecas era la única presencia cercana. Después de un extenso lapso, Rodrigo se expresó. Le dijo a Camila que no era necesario que perdonara de manera inmediata. Nadie tiene la capacidad de forzarte a borrar recuerdos, pero si en algún momento percibes que el sufrimiento es excesivo, tienes la opción de soltarlo. En cualquier instante, en cualquier sitio. Las lágrimas empezaron a brotar en los ojos de Camila. Las lágrimas que derramó no expresaban dolor, sino un sentimiento de tranquilidad. Asintió y susurró después. Deseo rememorar los momentos en los que compartíamos desayunos con pan tostado. Me gustaría rememorar el momento en que me llevaste en motocicleta hasta la casa de mi abuela. No deseo que los lindos recuerdos se borren a causa de los desagradables. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Beatriz, indicando que su proceso de recuperación había comenzado. Solo aquellos que optan por lo hermoso en medio de un pasado fragmentado pueden continuar avanzando. La noche transcurrió en una calma inusual. Tras terminar de comer el arroz, Beatriz colocó sobre la mesa unas cuantas hojas de papel y lápices de colores antiguos, aunque en cantidad adecuada para plasmar diminutos anhelos. Haz el intento de plasmar en un dibujo cómo sería tu hogar ideal. Una casa con amplias ventanas, hermosas flores y un espacio para correr y abrazar a tu padre cuando llueva. Al salir Beatriz de la habitación, la luz de la lámpara de noche disminuyó su intensidad. Rodrigo se mantuvo al lado de su hija. Le quitó la chaqueta y la arropó. Bajo una tenue iluminación, Camila se quedó dormida.
Los párpados de ella permanecían inmóviles, mientras sus labios susurraban en un tono tranquilo, como si estuviera soñando con algo que ya no le causaba temor. Algunos niños no requieren ser instruidos sobre el concepto de la pérdida, pero cuando se les brinda amor genuino, son los primeros en comprender la importancia del perdón, incluso antes que las personas mayores. La suave música de los carillones de viento formaba una melodía que recordaba a los murmullos del bosque. Las primeras corrientes de aire veraniegas aún no aportaban temperatura, y en la cuesta que conducía a la recién pintada casita de tono gris claro, situada debajo de un antiguo bosque de pinos, se percibía aún una brisa fresca. Esa casa daba la impresión de no tener dueño. Sin embargo, se percibía como si hubiera permanecido en ese lugar eternamente, aguardando el retorno de alguien. Rodrigo Álvarez se encontraba erguido debajo del tejado, sosteniendo una taza de café, observando el sendero de tierra que se retorcía entre los árboles. Desde ese punto de vista, se divisaba el terreno en el que, en el pasado, él y sus colegas habían erigido un campo de prácticas castrenses, un sitio donde vertieron incansablemente cubos de cemento bajo el intenso sol de la época de sequía. En aquel momento, el sitio se encontraba como un extenso terreno sin cultivar, con hierbas altas y diminutas flores de color amarillo conocidas por los habitantes como flor del espíritu. Rodrigo ya no contaba con la juventud ni la despreocupación de antaño. Sin embargo, tenía una certeza absoluta. Después de haber superado los horrores de la guerra, la existencia carece de significado si no se es capaz de cultivar de nuevo a partir de la destrucción. En el interior de la vivienda, Camila Álvarez permanecía en calma al lado de la ventana. No utilizaba el móvil ni se movía rápidamente. El asiento de madera construido por su padre se encontraba estratégicamente ubicado en el lugar por donde los rayos solares se filtraban suavemente cada amanecer. Mientras sostenía un libro antiguo, de vez en cuando, Camila alzaba la mirada hacia los tiestos con flores silvestres en la ventana. No indagaba por sus nombres, simplemente las protegía con una ternura poco habitual en una joven que había pasado por tanto sufrimiento. Rodrigo, mientras recogía la cortina de color beige, preguntó: ¿consideras que a estas flores les falta algo? Requieren viento, contestó ella sin dirigirle la mirada. Las plantas necesitan la presencia del viento para fortalecer sus raíces. Mostró una sonrisa sin añadir ninguna palabra adicional. Una oración tan breve, pero que le trajo a la memoria a aquella pequeña que conoció hace años en la frontera meridional. Una niña que tuvo que sepultar su niñez entre disparos y polvo. Rodrigo creía que jamás encontraría unos ojos semejantes, pero ahora, en su hogar, una mirada igual de intensa y callada lo contemplaba diariamente. Al atardecer, Rodrigo se encontraba ordenando la mesa de la cocina cuando percibió el sonido conocido de una moto cerca del portón. No hace falta que observe. Reconocí de inmediato a Santiago Mena. Se abrió la puerta. Entrando en la habitación, el hombre de pelo plateado llevaba consigo una amplia bolsa de tela y sostenía en la otra mano una antigua lámpara de escritorio, la cual evocaba recuerdos en Rodrigo de su estancia en el cuartel. Mientras Santiago avanzaba, lo hacía con calma y determinación, como si cada uno de sus pasos estuviera cuidadosamente planeado. Rodrigo notó que su amigo aún no se había adaptado al ritmo pausado de la vida. Santiago contestó con una risa tranquila, colocando la bolsa en el suelo antes de sacar un extenso expediente envuelto en papel craft. Eso ha sido lo que me ha mantenido despierto durante todo el mes. Si no se vive de forma pausada, cuando se encuentra el momento para reflexionar sobre la propia vida. Rodrigo sujetó el libro entre sus manos, acariciando la cubierta con reverencia. En el documento se podía observar el nombre Proyecto Residencial Camila. En las primeras hojas se presentaban los diseños del terreno, un inventario de materiales esenciales, los nombres de los colaboradores y una solicitud oficial dirigida al concejo municipal. Rodrigo consultó sin apartar la mirada del expediente si quería que lo ayudara. Nadie supera eso, concordó Santiago. Ya lograste salir con vida de esa situación. En la actualidad, te mantienes a flote en el seno de tu propia familia. Se trata de dos conflictos bélicos. Sin embargo, las dos requieren a una persona capaz de mantenerse erguida. Sin pronunciar palabra, Rodrigo dio por finalizado el expediente. En ocasiones,
El silencio expresa de manera más intensa el consentimiento. Esa noche, disfrutaron de su primer banquete juntos en la acogedora cocina. Camila tenía dominado el arte de cocinar el arroz para que quedara en su punto y de freír huevos sin que se doraran en exceso. La cena resultó sencilla. Arroz blanco, huevo frito, unas rodajas de aguacate y un cuenco de frijoles negros. Sin embargo, para los tres, aquella comida representó un momento reconfortante tras meses de recorrer pasillos fríos, refugios y centros médicos. Mientras Camila se ocupaba de lavar la vajilla, Rodrigo la acompañaba, encargándose de secarla. Era reservada en sus palabras, sin embargo, sus manos se desplazaban con delicadeza, como si tuvieran miedo de dañar algo frágil que apenas comenzaba a tomar forma entre ellos. Al día siguiente, se dirigieron al viejo refugio, el sitio al que solían arribar menores sin identidad, sin documentos, sin nadie que los reconociera. La vivienda no era espaciosa, mostraba paredes desgastadas y luces intermitentes. Sin embargo, en ese lugar, todavía se encontraban niños que disfrutaban jugando, imaginando y edificando fortalezas con piezas de plástico, y se referían unos a otros como príncipes o princesas. Camila se ubicó al lado de Isabela, una pequeña con largos rizos en su cabello y una sonrisa que irradiaba alegría. Mientras jugaba, Isabela estaba armando una estructura con bloques de diferentes tonalidades. En cada uno de ellos, se encontraba una palabra escrita de forma manual. Un anhelo. Mantén la fortaleza. Sentimiento de cariño y afecto profundo. Sin emitir palabra alguna, Camila simplemente agarró el bloque final y lo puso en la parte más alta. Después susurró suavemente. Considero que no es imprescindible llevar una corona para ser una princesa. Simplemente es importante no permitir que te borren. Con sorpresa en su mirada, Isabela abrió sus ojos. Según lo que mi madre decía, para ser considerada princesa, era necesario que alguien te llamara de esa manera. Camila contestó con delicadeza. Antes que nada, es necesario que te identifiques de esa manera. Un pequeño revoltoso derribó la estructura. Isabela lanzó un grito, mientras que Camila se limitó a observar con una sonrisa en el rostro. Recolectó los ladrillos y los reconstruyó desde cero, sin expresar ninguna crítica. Desde una distancia, Rodrigo miraba sin participar. Santiago experimentaba con instalar la diminuta lámpara en la pared. La habitación se vio iluminada por una luz cálida que le otorgó un ambiente sorprendentemente acogedor. Santiago susurró que la luz no acaba con la totalidad de la oscuridad, pero contribuye a que uno deje de sentir temor. En el exterior, el sonido del carrillón de viento resonó una vez más. En la mesa, aún no se había cerrado el expediente de Casa Camila. En la primera hoja, se encontraban diversas anotaciones escritas con la caligrafía de Rodrigo. El inicio de un capítulo no requiere un aviso previo, sino que arranca con una acción, incluso la más modesta puede ser clave para edificar un auténtico hogar. En los peldaños del Palacio de Justicia Civil de San Luis del Valle, se podía ver una delgada capa de polvo del desierto, evidencia de numerosos periodos de sequía anteriores. Los lugareños, ataviados con jerseys oscuros de lana, se congregaban en silencio frente al inmueble, sujetando con firmeza sus bolsas, observando fijamente hacia el interior, mostrando una mezcla de interés y reverencia. Nadie pronunciaba palabra alguna. En ocasiones, se acude al tribunal para presenciar el cumplimiento de la legislación. Sin embargo, existen ocasiones en las que se puede observar cómo la verdad emerge del silencio, como en ese día. Ubicada al final de un pasillo adoquinado, la tercera sala se destacaba por su luminosidad, aunque emanaba un ambiente frío. Al abrir la puerta, el sonido del cerrojo metálico resonó mientras los oficiales permitían la entrada del grupo de personas detenidas. En presencia de numerosos espectadores, Clarisa del Río, alias Renata Cordero, lució un sofisticado vestido en tono crema, llevaba el cabello recogido en un elegante peinado y lucía un maquillaje perfecto. A pesar de tener las muñecas sujetas con esposas, su actitud seguía siendo orgullosa, como si considerara que todo era una farsa que pronto podría cambiar. En la tercera fila, Rodrigo Álvarez ocupó asiento junto a la doctora Beatriz Vargas y el abogado Abel Domínguez. Cuando Renata entró, no hubo ni un solo parpadeo.
Junto a él, Camila inclinó la cabeza, apretando con intensidad su almohada de peluche, con el pelo marrón cubriéndole casi por completo la cara. Decidió no dirigir la mirada hacia la dama en ningún momento adicional. El magistrado Ignacio Zamora, un individuo de cabello plateado, estatura elevada y complexión esbelta, hizo sonar suavemente el martillo de madera en la superficie de la mesa con una voz firme y apacible. Después de un trimestre de investigación y recolección de evidencia, la audiencia se retoma. La fiscalía toma la palabra. Domínguez, el licenciado, se puso en pie. Mantenía una expresión tranquila en su cara, como si hubiera memorizado de antemano todas las palabras que iba a decir. Ante el juez, puso el extenso expediente y lo abrió con delicadeza, como si estuviera desplegando un recuerdo que había aguardado durante mucho tiempo. Distinguidos integrantes de la Corte. Se exponen las evidencias sobre las serias transgresiones legales cometidas por la acusada Clarisa del Río. Tomó un breve descanso, observando fijamente a Renata, quien mostró una sutil sonrisa, como si estuviera aguardando un espectáculo. En lo que respecta a la creación de documentos legales falsos. Se presenta aquí el certificado de fallecimiento auténtico correspondiente a Rodrigo Álvarez, quien es el cónyuge legal de la acusada. Tenemos un informe de grafología que evidencia que la firma no fue realizada por el individuo identificado como el señor Álvarez. Asimismo, el equipo de salud, cuyo nombre figura en el expediente, ha afirmado que jamás rubricó ni respaldó ese documento. Un susurro se propagó por las últimas filas. Apenas transcurrieron 3 días desde que se presentó el acta falsa al tribunal cuando la cuenta bancaria conjunta de la pareja fue completamente drenada. Contamos con los resúmenes generados por Banca del Sur. Se realizaron transferencias por casi 800.000 pesos a una cuenta en Monterrey, a nombre de una mujer que presentó documentos fraudulentos con una fotografía que concuerda con la acusada de una década atrás. El magistrado asintió mientras dirigía su mirada hacia el letrado de la defensa. El chico apenas inclinó la cabeza y se mantuvo en silencio. En tercer lugar, Domínguez prosiguió mencionando el informe médico de la hospitalización de la niña Camila Álvarez en el Hospital Santa Clara, en relación al abuso infantil. Mostraba moretones alrededor de las muñecas, señales de desnutrición crónica y graves consecuencias mentales, según lo mencionó la especialista Beatriz Vargas. La médica se puso de pie. Sus ojos estaban enrojecidos. Al comunicarse, su tono de voz era áspero. Nunca presencié a una niña que no derramara lágrimas al experimentar dolor. Camila contuvo sus lágrimas. Tan solo me observó y me cuestionó en voz baja. Debo mantener una expresión alegre, doctora. Desde la perspectiva de la acusada, Renata dejó escapar una risa burlona. La pequeña tiene habilidades actorales impresionantes, al igual que su madre. Domínguez no respondió. Puso un nuevo documento en la mesa. En cuanto a la identidad de la sospechosa. En Chihuahua, se realizaron 2 investigaciones por maltrato psicológico a menores adoptados a una persona llamada Ana Lilia Gómez. En el estado de Durango, una mujer que se identificó como Teresa Rojas, la esposa de un doctor que desapareció en 2014 en circunstancias aún sin aclarar. Con firmeza, Renata presionó el borde del asiento. A pesar de que sus ojos brillaban intensamente, guardó silencio. El magistrado le pidió al fiscal que prosiguiera. Así que, Domínguez dio un paso hacia atrás. Su tono vocal se volvió más apacible. Para concluir esta serie de pruebas, les presentamos a una testigo muy particular. Se abrió una diminuta puerta en la parte de atrás. Unos pasos pausados resonaron en el suelo de baldosas. Una adolescente esbelta de alrededor de 14 años, con el pelo moreno y alborotado, ingresó luciendo un suéter tejido en tono tierra. La tristeza en sus ojos era tan antigua que parecía no corresponder a su juventud. La persona que aparece en la foto es Valentina Ríos. Residió en el barrio Amanecer Nuevo. La imputada la acogió en su hogar por un periodo inferior a 15 días. Después, la dejaron en la estación de autobuses de Aguascalientes. Valentina se colocó delante del podio. No precisé consultar ningún documento. Emitía un tono de voz suave pero decidido. Me veía en la obligación de mantener la casa limpia por su insistencia.
No podía descansar en la cama ni comunicarme con el albergue. Cada vez que consultaba algo, él me advertía que si no seguía sus órdenes, me enviaría a Estados Unidos como a las demás personas. Domínguez preguntó con delicadeza qué ocurriría a continuación. Me abandonó en la terminal de autobuses. Contaba únicamente con un documento que indicaba que no era adecuada para ser adoptada. Permanecí en ese lugar durante 2 noches. Valentina inclinó su cabeza hacia abajo. Desde su posición en los asientos, Camila experimentó un ligero temblor, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. De repente, Renata se puso de pie. Esa niña está mintiendo. Todos están creando cosas nuevas. El magistrado Zamora hizo sonar el mazo en 3 ocasiones. Silencio en la sala, por favor. Si se produce otra interrupción, la acusada será expulsada de inmediato. Un profundo silencio se apoderó del lugar, pesado y opresivo. Domínguez finalizó el documento y se inclinó suavemente en dirección al juez. Nuestro objetivo no es retaliar. Nuestro deseo es que la justicia sea percibida con total transparencia. El magistrado observó al grupo de jurados. Una anciana, ubicada en el medio, enjugó un llanto. Un hombre de edad avanzada a su lado asintió, como si evocara un recuerdo lejano. Pasados 15 minutos, volvieron con la decisión final. El tribunal ha encontrado a Clarisa del Río responsable de cometer los delitos de falsificación de documentos legales, abuso infantil, estafa financiera y violación de la legislación nacional sobre adopción. La imputada recibe una condena de 25 años en la cárcel, sin posibilidad de disminuir la pena y con la prohibición perpetua de comunicarse con menores de edad. Renata se dejó caer pesadamente en la silla. El maquillaje mal aplicado se deslizaba por una de sus mejillas. Rodrigo permaneció inmóvil. Fue únicamente en el momento en que Camila le habló en voz baja. «Papá, deseo marcharme». Con delicadeza, tomó su mano menuda y asintió con la cabeza. Una llovizna ligera empezó a caer afuera de la corte. La lluvia no era ruidosa ni caótica. Como si el firmamento estuviera al tanto de que hay juicios que no requieren estruendos. Con solo una diminuta gota en el instante preciso, se puede calmar el espíritu. Al despuntar el día en San Candelario, el firmamento se pintaba de un azul suave y claro, sin brillo excesivo ni melancolía. Con una iluminación tenue que destacaba los perfiles de las viejas techumbres de teja roja, donde unos pajarillos entonaban melodías sobre los habitantes, como si anhelaran unirse a la atmósfera única de la mañana en la localidad. En el diminuto jardín ubicado detrás del centro social, los hibiscos de color púrpura florecían en brillantes grupos, mientras una mujer mayor se inclinaba para recoger una hoja seca que yacía en el sendero de adoquines. Aunque nadie la llamaba, los peatones hacían una pausa para inclinar su cabeza en señal de saludo, como una costumbre de esas sociedades donde el ritmo es más pausado y persiste la amabilidad. En el salón principal, las sillas de madera estaban ocupadas desde muy temprano. Las cámaras no se oían disparar y no se veían mantas rojas vistosas colgadas en las paredes. Todo resultaba fácil. Unas macetas con orquídeas, muebles blancos y de madera cerca de las ventanas lograban darle al lugar un ambiente acogedor, distinto a una sala de conferencias. Sentado en la primera fila se encontraba Abel Domínguez, ajustando el cuello de su camisa desgastada. Mientras Santiago Mena arreglaba el micrófono, la doctora Beatriz Vargas guardaba silencio al lado de doña Magdalena, la antigua vecina de Rodrigo, quien había seguido con discreción la historia del padre y la hija desde el principio. Se trataba de un relato que nadie mencionaba abiertamente, aunque todos estaban al tanto. Existen sufrimientos que no precisan ser expresados verbalmente, ya que basta con una mirada a los ojos para comprenderlo todo. Con delicadeza, la puerta final se abrió. Al entrar, Rodrigo Álvarez posó su mano en el hombro de su hija. Camila había experimentado un cambio significativo. Tenía el cabello arreglado y en su mirada no se reflejaba miedo. Vestía un sencillo vestido blanco, sin detalles de encaje ni ornamentos, únicamente lucía una flor amarilla en el pecho. El símbolo de él es representativo de Camila, su trasfondo de infancia y la promesa de esperanza. Al subir al podio de madera, el murmullo se detuvo por completo en el salón. No se recibió ninguna señal ni pista.
Solo se escuchaba un silencio respetuoso. Como si todos contuvieran la respiración ante una obra de arte que aún no está completa, no para criticarla, sino para apreciar cada pincelada. Desplegó el papel que tenía agarrado. Levantó la mirada. No dirigió la mirada hacia su progenitor. No busqué respaldo. Emitió un sonido nítido, seguro y tranquilo. Habla como una versión más madura de sí misma que hace 3 meses. Creía que evitando llorar, no recibiría golpes. Si permanecía en silencio, mi madrastra podría llegar a ignorar mi presencia. Quizás eso no era tan negativo después de todo. Tomó un breve descanso. Ninguna persona cambió de posición. Pasé varios días en esa situación. Fui lanzado a un vertedero, donde no se escuchaban sonidos, ni se veía la luz, solo percibía un desagradable olor y el constante zumbido de los insectos. En ese sitio, creí que nadie me descubriría. Tomó una profunda inhalación, de manera pausada. Sin embargo, llegó mi padre. Sin ninguna guía, sin ninguna indicación, él logró ubicarme. Mi voz fue escuchada. Y me encuentro aquí en este momento porque el cariño de mi padre logró vencer el mutismo que habitaba en mi interior. Desde las últimas butacas se escuchó un sollozo. Una anciana, con facciones marcadas por el paso del tiempo pero con una mirada llena de vitalidad, sostenía con fuerza un pañuelo entre sus dedos. Hay personas que no han experimentado lo mismo que Camila. Sin duda, en ciertas ocasiones, todos hemos transitado por la oscuridad sin animarnos a expresarnos. Camila dirigió su mirada hacia abajo, dobló el papel con delicadeza y luego observó a la audiencia. En caso de que alguien esté escuchando en este momento y haya experimentado la sensación de ser ignorado, es importante recordar que la invisibilidad solo se manifiesta cuando se pierde la fe en la propia valía de ser reconocido. Siempre ten presente que hay alguien aguardando en algún lugar para amarte, tal como mi padre me amó a mí. No hubo ningún aplauso. Un inusual y reverente silencio se hizo presente brevemente, como si todos evitaran perturbar algo sumamente delicado que había conmovido sus sentimientos. En ese momento, un pequeño se aproximó con la mano temblorosa y le entregó a Camila una flor de margarita de color blanco. Su identidad era un misterio para todos. Sin embargo, su expresión facial reservada indicaba que estaba al tanto de la situación. Las narraciones no requieren de espectadores para ser auténticas, únicamente precisan de alguien que se identifique con ellas. Beatriz se aproximó a Camila y la abrazó con ternura. Sin pronunciar palabra alguna, simplemente colocó una mano en su hombro. Desde una distancia considerable, Rodrigo no dejaba de mirar a su hija. No derramó lágrimas. Un individuo acostumbrado a la vida en instalaciones militares, que ha enfrentado noches gélidas en silencio, ya había aprendido a mantener sus sentimientos guardados en lo más profundo de su ser. Sin embargo, en esa jornada, su corazón se sentía cargado, no a causa de lo que había ocurrido antes, sino por una novedad. Una alegría serena, sin alboroto, como una flor sanando una herida en completo silencio. Echó un vistazo a ella. Sin diadema, sin corona, sin luz. Sin embargo, resplandecía como un fuego acogedor en medio de un hogar durante la estación invernal. En ocasiones, lo verdaderamente asombroso no es salir ileso de la muerte, sino descubrir el amor en su presencia. Él susurró que su hija ya no era una niña. Junto a Santiago, le dio un golpecito en el hombro. Expresó: «Tú también, Rodrigo. Ahora que has dejado de ser militar, tu rol principal es el de ser un padre. Un padre desprovisto de protección, sin recursos bélicos, quien triunfó en la contienda más ardua gracias a su calma y confianza en que el afecto, aun cuando se demore, llega invariablemente». En el centro comunitario de San Candelario, el techo se convirtió en un precioso espacio ajardinado. En medio de estructuras de madera reutilizada prosperaban cultivos de lechugas, tomates y árboles de limón. Cada día temprano, antes de que la humedad de la mañana desapareciera, se observaba a una chica con melena larga y camisa blanca, inclinada entre las plantas, recortando hojas marchitas y eliminando la maleza. Camila, que ahora tiene 14 años, casi alcanza la altura de su padre. Renata era la protagonista de todas las conversaciones,
mientras que a Camila no la identificaban como la persona perjudicada. En este momento, se desempeñaba como la profesora de Bellas Artes de los pequeños recién llegados. En ocasiones colaboraba en sus pinturas, mientras que en otros momentos me limitaba a observar. En una ocasión, un pequeño presentó un dibujo completamente sin color, explicando que su madre solía llorar todas las noches. Camila no interrumpió en ningún momento. Expresó de forma suave que mientras continúes creando arte, seguirás siendo parte de este mundo. A pesar de haberse jubilado formalmente, Santiago seguía yendo al centro una vez por semana. Llevaba consigo café recién hecho y un bollo dulce, se acomodaba debajo del árbol junto a otros caballeros, quienes eran progenitores de niños en tratamiento. Aunque no intercambiaban muchas palabras, su mera presencia tenía el poder de traer consuelo y bienestar. En una ocasión, un padre joven cuestionó: «No tenemos idea de cuál sería el punto de partida». Alzó la vista hacia el firmamento y con humildad, contestó: «No es necesario instruirlo verbalmente. Muéstrale a través de tu mirada». La mayor parte del día, Rodrigo se encontraba en una pequeña casa junto al río. En ese lugar plantaba pimientos, cuidaba pollos y seguía con la tradición de enviarle cartas a Camila cada semana, a pesar de residir bajo el mismo techo. No me refería a asuntos de gran envergadura. Apenas anotaba: «El día estuvo soleado. Me vino a la mente cuando tenías 5 años y jugabas con piedras en la entrada. O sigo guardando tu pañuelo de ese primer invierno». En una ocasión, Abel volvió de visita. En ese momento desempeñaba labores como consultor jurídico en una organización no gubernamental a nivel mundial. Al llegar al centro, se encontró con un mensaje dejado en la puerta por un pequeño: «En caso de que alguien te abandone, busca a la persona que esté aguardándote». Permaneció en silencio durante un extenso periodo de tiempo. Después, procedió a limpiar sus gafas lentamente, como si hubiese olvidado que la generosidad no proviene siempre de un juzgado, sino de una puerta entreabierta y un abrazo genuino. Al caer la tarde, Rodrigo se encontraba en el portal, disfrutando de los cálidos rayos anaranjados que acariciaban su piel bronceada. Junto a él, Camila le obsequió un álbum artesanal. En la página principal, una imagen de ambos el día inicial en el centro. Las palabras salieron de su boca: «Papá, gracias a ti escapé de un lugar terrible. Ahora me gustaría asistirte en la tarea de volver a plantar en tu jardín». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Rodrigo. Expresó que su jardín ahora formaba parte de su corazón. Unas hojas secas del techo fueron arrastradas por la brisa vespertina. Por un breve momento, el universo pareció detenerse, como si comprendiera que existen afectos que, sin necesidad de palabras, se desarrollan, se expanden y se recuperan, como una flor que recuerda que en algún momento sus raíces estuvieron sin vida. Tal vez al escuchar toda esta narración, algo muy personal permanece en nuestro ser, un sentimiento apretado en la garganta, o un recuerdo antiguo que vuelve a la vida. Sin importar cuántos años tengamos, todos comprendemos una realidad. La oscuridad no puede permanecer eternamente cuando la luz sigue brillando en el corazón de las personas. Camila, la pequeña que fue desechada como un objeto dañado, no se alzó en busca de venganza, sino para abrazar la vida con mayor generosidad. Después de un largo periodo en el ejército, el padre logró la victoria no a través de la fuerza, sino con un amor discreto. En el transcurso de la vida, aquellos que actúan de manera negativa recibirán su merecido en algún momento. Quienes practican la bondad en silencio, sin esperar reconocimiento, recibirán recompensas simples pero de gran valor. Un gesto de fiabilidad en la mirada, un agradecimiento genuino, o incluso un cálido abrazo de un ser querido. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la travesía de Camila y su padre? ¿Alguna vez experimentaste un instante que te haya traído paz interior o te haya hecho sentir mejor? Me encantaría conocer tu vivencia en los comentarios. Antes de tu partida, me gustaría plantearte una cuestión. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Si sientes una carga en tu corazón, ten presente que siempre habrá alguien dispuesto a escucharte en algún lugar. No estás solitario. Agradezco tu compañía hasta el desenlace de este relato.